Minuto 65 ibas perdiendo 2-0, estaba todo cuesta arriba, nadie se imaginaba que Argentina iba a empatar el partido y llegó. Primero llegó el descuento. Primero vamos a ver juntos el descuento. Ahí lo van a estar viendo en pantalla, miren. Después de un despeje, miren lo que hace. No, es tremendo este gol. Sofi, te amo. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, mundial femenino, en este caso el mundial que se está disputando en Nueva Zelanda y Australia, en este caso con el partido de Argentina. Ya saben que estamos cubriendo a las selecciones sudamericanas, como así también a las de CONCACAF, y en este caso nos toca el partido de Argentina contra Sudáfrica. No estuvimos en el primer partido de Argentina contra Italia, no pudimos llegar por cuestiones de horario, era muy pero muy temprano, y si grababa un video a esa hora probablemente me iban a echar de mi casa, así que les pido mil disculpas por no estar en ese primer partido. Perdió 1-0 Argentina contra Italia, jugando un partido malo y sin llegar mucho al arco rival. 5 tiros al arco en todo el partido tuvo, así que imagínense lo que fue el planteo de Argentina. Y el día de hoy, bueno, termina empatando un partido 2-2 que se le complicó por demás y que incluso me animaría a decir hasta que en algún momento mereció perderlo. Por momentos mereció perderlo, porque van a ver que a lo largo del resumen, a lo largo de los goles que vamos a analizar, que son 4, en instante nada más lo vamos a estar viendo, Argentina es un equipo cuando ataca y Argentina es otro equipo cuando defiende. Obviamente se nota que en la cancha dejan todo las chicas, eso no lo voy a discutir. Se nota que corren, que meten, que van, esas cosas, la verdad es que uno sentando a mirar el partido se nota. Después podemos entrar en detalle si les está faltando más en cuanto a lo que se refiere a técnica y fútbol, o si les está faltando en los metros finales, o si les está faltando en la zona defensiva. Bueno, yo ya se los dije, para mí lo que le está faltando a Argentina es esa solidez defensiva que te permite estar con el arco en cero, porque de hecho una estadística que les voy a tirar ahora mismo, se las tiro, no voy a esperar a que termine el video, ahora mismo les tiro la estadística. Argentina es la selección que más veces, o sea, en la historia de la Copa del Mundo, evitó la derrota en partidos donde estuvo en desventaja por 2 goles o más. O sea, imagínense lo que son las cosas. Junto a Nigeria, que son dos partidos para cada una. Y lo que es la selección argentina empató contra Escocia después de ir 0-3 en el 2019. Y contra Sudáfrica después de ir un 0-2 el día de hoy contra Sudáfrica, por supuesto. Así que imagínense lo mal que está la defensa de Argentina, que ya viene arrastrándose del periodo mundialista pasado. Dicho esto, vamos a ver juntos ahora sí, si les parece, el primer gol de todos, que es el gol de Sudáfrica. Miren, le voy a dar play ya de una para que lo puedan ver. Voy a bajar un poco el volumen. Y ahí van a estar viendo una mala salida por parte de la zona defensiva de Argentina. Y después hace todo bien hace la jugadora sudafricana, esperando a su compañera que venga y defina, porque quizás no se tenía fe, qué sé yo, para definir. No lo sé, la verdad, desconozco. Pero lo cierto es que quien da el pase es Cagatlana, y después la que termina metiendo el gol es Motkalo, que... sí, no, Motalo, perdón, Motalo. Discúlpeme con la pronunciación de los nombres, no conozco mucho a las chicas, entonces lógico que no pueda pronunciarlas. La jugadora que queda mal parada en la zona defensiva, o sea, la defensa había salido muy bien y dejando en offside a la jugadora sudafricana, pero quien no sale, quien se termina quedando pagando es Mayorga, la defensora derecha en este caso, la número 2, la número 14 de remera, bueno, la que está jugando en la saga central de número 2. Mayorga es quien termina habilitando en este caso a la jugadora sudafricana y termina metiendo el gol, el 1-0 Sudáfrica. Y yo cuando metió el gol Sudáfrica dije, ya está, se terminó esto. Le voy a ser completamente sincero, no le tenía nada de fe, porque yo no veo lo que veo cuando, por ejemplo, estoy analizando el partido de Colombia. Yo no veo lo mismo cuando veo un partido de España. ¿Y por qué les doy estos dos ejemplos? Porque son las dos selecciones que más sigo, por lo menos del Mundial, de las que vi más partidos. Y la selección colombiana te da una sensación de que va a meter un gol, de que no es fácil meterle un gol, de hecho a ellas tampoco. Con España me pasa más o menos lo mismo. Ves triangulaciones, ves otra cosa, se palpa otra cosa, se respira otro aire. Y en este caso en Argentina, ¿qué estás esperando? Estás esperando una individualidad de Vanini, que haya también una conexión con Bonsegundo, por ejemplo. También las que entraron en el segundo tiempo, las chicas lo hicieron muy bien, que son Julieta Cruz, Romina Núñez, que Romina Núñez de hecho mete uno de los goles. Y bueno, Yamila Rodríguez también entró muy bien, ha entrado con muchas ganas y le cambió la energía a la selección argentina. Pero bueno, nada, el segundo gol vamos a verlo ahora. Vamos a ver el segundo gol, que en este caso es una mala salida de abajo, otra mala salida de abajo de la zona defensiva de Argentina. Pase al medio y a otra cosa.
Simplemente eso, tan fácil, tan sencillo lo hicieron las jugadoras sudafricanas. Asistencia de Seoponsengue y después gol de Cagatlana, que es la que asistió en el primer gol. Bueno, es la que termina metiendo el segundo gol. Juega muy bien la 9 de Sudáfrica. Estuvo muy picante todo el partido y se la bancó sola contra las dos torres que tiene abajo Argentina, que son Cometti y Mayorga. En este caso creo que es Cometti quien no sale bien de abajo. Cometti o Stabile, me parece que son alguna de las dos, pero mala salida de abajo, no podés perder la pelota ahí y después te termina metiendo el gol y es así, 2-0, minuto 65, ibas perdiendo 2-0, estaba todo cuesta arriba, nadie se imaginaba que Argentina iba a empatar el partido y llegó. Primero llegó el descuento. Primero vamos a ver juntos el descuento. Ahí lo van a estar viendo en pantalla, miren. Después de un despeje, miren lo que hace. No, es tremendo este gol. Sofi, te amo. Te amo. Espectacular lo que hiciste. Sophie Brown es la chica que mete el gol, para quien quiera saberlo, por eso dije Sophie. Lo que hace esta chica es espectacular. La frena y la cuelga de un ángulo de una manera que yo todavía no lo puedo creer. Sigo sin poder creerlo porque la colgó de un ángulo. Es más, vamos a ver si puedo encontrar la imagen justo desde la espalda de la cámara del arco, porque necesito verlo. Es espectacular. No, creo que no está. Bueno, una lástima. No está la imagen desde atrás del arco, pero si lo pueden encontrar, mírenlo porque vale la pena. La colgó de un ángulo Sophie Brown. Una locura, la verdad, el golazo que metió. Y se ponía 2-1 Argentina. Y no estaba tan mal, ¿eh? Estaba empujando con más garra que otra cosa, porque quizás el buen fútbol, cuando más lo necesitaba Argentina, no apareció, que fue en estos minutos, cuando había que tirar centros al área, ya no quedaba otra. Bueno, aparece Yamila Rodríguez con un gran centro, que lo están viendo ahí, y un gran cabezazo de Romina Núñez, que entró para esto. Entró para esto, para empatar el partido, para poner el 2-2 y ponerle un poco más de suspenso al grupo. Porque si bien es cierto que para mí la tenemos muy complicada para clasificar a los octavos de final, por lo menos con este empate vas a poder luchar. Porque ya con la derrota yo creo que se despedía hoy mismo Argentina del Mundial. Pero bueno, con este empate vamos a esperar qué va a pasar entre Suecia e Italia. Yo quiero y creo que va a pasar es que va a ganar Italia, porque me parece que es la más dura del grupo, pero Suecia está jugando bien y de hecho lo demostró contra Sudáfrica. Ahora, de todas maneras, lo que nos conviene es que gane Italia. Si gana Italia, eso va a hacer que Suecia venga con 3 puntos a jugar contra Argentina, y si Argentina le gana a Suecia y por su parte también Sudáfrica le gana, no suma puntos contra Italia, eso va a decantar en que clasifique Argentina a los octavos de final. Hay que hacer muchas cuentas, yo sé que ahora mismo no están pensando en eso, pero bueno, es más que nada para que lo sepan. De todas maneras vamos a seguir cubriendo, como les dije, este Mundial Femenino. Vamos a estar siguiendo de cerca a Colombia, a Panamá, también a la selección argentina, y veremos qué va a pasar en esta última fecha. Todavía nos queda la segunda fecha de Colombia y de Panamá, así que estén atentos al canal y con gusto vamos a estar ahí analizando los partidos. Dicho esto, se me suscriben, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chao, chao.